Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta más o menos dulce, unas galletas de almendra. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unas galletas de almendra que son muy fáciles de preparar. Estas galletas de almendra tienen una característica que las puede hacer un poco, vamos a decir, especiales o más convenientes para algunas personas, y es que al utilizar harina de almendra en lugar de una harina convencional, de trigo, de cualquier otro cereal, la cantidad de hidratos de carbono es muy inferior al de cualquier otra galleta. Yo voy a utilizar azúcar y ahora os hablo de un poco de cómo valorar la cantidad de azúcar de la dieta. Pero podríais sustituirla, por ejemplo, por eritritol, por xilitol o por stevia, es decir, por algunos edulcorantes acalóricos que tienen uso para calentar. ¿Por qué os digo esto? Porque hay otros edulcorantes que no se deben utilizar cuando vamos a hornear los alimentos. Serían, por ejemplo, la sacarina o el aspartamo, que son dos de los edulcorantes que se utilizan con mayor frecuencia. Bueno, pues que sepáis que no son válidos para recetas que vayamos a hornear, porque ese calentamiento a altas temperaturas puede producir, bueno, pues como que se descomponen, ¿no? Y forman otras sustancias que son perjudiciales para nuestra salud. En lugar de azúcar blanquilla podéis utilizar, por supuesto, también azúcar moreno, o también se podría incluso utilizar la miel como azúcares naturales. ¿Qué ocurre? Que al final, entre el azúcar moreno y el azúcar blanco, a veces hay diferencia de precio, más caro el moreno. No siempre el moreno es mejor, porque a veces puede estar un poco trampeado para darle ese color tostadito y realmente no ser un azúcar menos refinado, sino que tiene casi el mismo refinamiento que el azúcar blanquilla. Y lo que os iba a contar, bueno, si yo, por ejemplo, a lo largo de mi día no tomo apenas hidratos de carbono, pues porque desayuno, vale, una tostada, pero no tomo pan el resto del día. No le añado azúcar ni al café, ni a los yogures, ni tomo galletas dulces a lo largo del día. Un día me puedo preparar unas galletas preparadas con azúcar que no le va a pasar nada a mi dieta, porque el total de mi consumo de azúcar es mínimo. Ahí es a donde voy muchas veces cuando quiero que entendáis la importancia que tiene valorar el total de la dieta. Porque si yo os digo que estas galletas tienen poquito azúcar, poquitos hidratos de carbono, y dices, fenomenal, me las tomo, pero es que también le echo 2 cucharadas de azúcar al café, desayuno unas magdalenas y además después de comer me tomo otro café con otras 2 cucharadas de azúcar y de postre en la cena un yogur con 1 cucharada de azúcar. Pues ya estamos sumando unas cuantas cucharaditas de azúcar solo en azúcar añadido. Imaginaros si además empezamos a valorar los hidratos de carbono de absorción más o menos rápida que pueden tener las harinas, y además pues tomamos espaguetis para comer y pizza para cenar. El total de los hidratos de carbono de esa dieta es enorme. Por eso tenemos que valorar, como os digo, el total de la dieta, un poco más a largo plazo que cada día. Por lo menos tenemos que tomar como referencia una semana para ver qué hacemos, ¿no? Cómo valoramos los nutrientes de esa dieta o de ese estilo de alimentación, que ya sabéis que me gusta más esa acepción, ¿no?, de la palabra dieta que la de dieta de adelgazamiento, que siempre la asociamos pues un poco a restricción, comida sosa, aburrida, no hacer lo que yo quiero, ¿no? Bueno, pues vamos a pensar que lo que estamos haciendo es un cambio de hábitos para mejorar nuestro estilo de alimentación.
Para preparar las galletas de almendra, lo primero que tenemos que hacer es montar una clara de huevo a punto de nieve para que vayamos haciendo masa con la harina de almendra. Y eso nos va a dar una textura mucho mejor a las galletas. Así que lo primero que hacemos es separar la clara de la yema. Sabéis que para poder montar a punto de nieve tenemos que tener el recipiente bien limpio, que no nos quede ningún resto de la yema para que esas claras monten perfectamente. Para montar las claras y que queden bien firmes, vamos a añadirles también una pizquita de sal. Y después, cuando ya las tengamos un poco montadas, iremos añadiendo el azúcar para que se incorpore perfectamente. Así que comenzamos a batir la clara. Cuando vemos que ya empieza a ponerse firme, vamos a ir añadiendo también poco a poco el azúcar y batiendo para que se integre. Bueno, ya tenemos el merengue preparado y ahora le vamos a añadir un poquito de ralladura de limón, que no cae. Vamos a ver si no se me escurre por aquí todo. Bueno, pues esta ralladura de limón lo que va a dar es mucho aroma también a la mezcla, a la masa de las galletas. Y ahora vamos a incorporar la harina de almendras. La tengo repartida en dos recipientes, son entre 125 y 150 gramos de harina de almendra, que vamos a ir incorporando poco a poco y con movimientos envolventes para que no se nos baje las claras. Llega un momento en el que vemos que la masa ya no nos admite más harina de almendras y en ese momento ya tendremos la masa de las galletas preparada. Precalentamos el horno a 170-180 grados. Ya sabéis que cada horno es un mundo. Y vamos cogiendo porciones de masa, les damos forma y las vamos colocando en la bandeja. Este tipo de galletas suelen ser un poco rústicas. Hay gente que las marca, por ejemplo, con el tenedor, o podemos darle forma con los dedos para que nos quede también como un poco arrugadita. También teníamos la posibilidad de, por ejemplo, rociarlas un poquito con almendra en polvo por encima o ponerles de decoración una almendra. Es decir, luego ya aquí tenemos que jugar un poco con la imaginación. Cuando ya tenemos todas las galletas preparadas, las llevamos al horno. El tiempo será aproximadamente entre unos 15-18 minutos. Y aquí tenemos recién salidas del horno las galletas de almendra, que deberemos dejar enfriar, a ser posible, en una rejilla. A veces recién salidas del horno son más blanditas y después van cogiendo consistencia. Estas galletas de almendra podríamos decir que son una forma diferente de consumir también los frutos secos. Son unas galletas que quedan jugositas y deliciosas. Os recuerdo que podéis haceros miembros del canal y que pinchando el botón de unirse tenéis explicadas todas las ventajas que supone ser miembro del canal. Respecto al consumo de frutos secos, ya sabéis que es uno de los alimentos que se recomiendan dentro de un estilo de alimentación saludable. Sé que hay veces que pensamos, no, es que los frutos secos son muy caros, pero realmente la cantidad que necesitamos consumir es pequeñita, se suele calcular con un puñadito. En este caso nos equivaldría pues a 2 galletas. Ya os he dicho que sería algo para darse un capricho de vez en cuando, de manera más saludable, por supuesto, que si utilizamos las galletas o cualquier repostería industrial. Son muy fáciles de preparar estas galletas. Y las almendras en concreto son una buena fuente de calcio también de origen vegetal. Es decir, aquellas personas que no consumen lácteos, que tienen que buscar otros alimentos que les proporcionen ese calcio, podrían utilizar también las almendras dentro de su estilo de alimentación para que tengan ese extra de calcio. Es decir, cuando yo voy a elegir
un fruto seco, pues tengo bastante variedad y en este caso pues me pueden interesar más las almendras que otros frutos secos. También es verdad que la harina de almendras se utiliza mucho en repostería y es más fácil encontrarla que la harina de otros frutos secos, pero que también las podéis preparar en casa. Ojo, porque si vais a triturar frutos secos en casa tenéis que cogerle el puntito, porque llega un momento en el que si seguimos triturando empiezan a liberar la grasa que tienen esos frutos secos y en lugar de una harina lo que obtenemos es una mantequilla, es decir, como si fuese la mantequilla de cacahuete. Bueno, pues eso mismo nos pasa con cualquier fruto seco que trituremos durante bastante tiempo. Libera esa grasa y tenemos mantequilla en lugar de harina, que también estaría genial para preparar este tipo de galletas, utilizar la mantequilla en vez de harina. Si no la encontráis, podéis hacer la prueba, por ejemplo, con una mantequilla de cacahuete. Así que espero que os guste el vídeo y por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.